Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Felipe Contreras y hoy me encuentro desde el templo histórico de Villa del Rosario, muy cerca a la frontera con Venezuela. Muy noble y muy leal, te llamaron los reyes, blasones que conservas. Seguimos con nuestra producción informativa de Estochados en la Frontera, el lenguaje a otro modo. En el capítulo de hoy, denominado Migración, Cultura y Lenguaje, comparaciones y características del dialecto colombo-venezolano, conoceremos un poco acerca del impacto de esas dinámicas emigratorias. Pasajero, tus oleadas. Es una palabra proveniente de las zonas andinas, donde significa ser una persona un poco retraída, un poco lenta. Portón de la frontera, aroma y primavera, qué bonitos paisajes. A este lado del oriente colombiano, no solamente en Cúcuta, en Mérida, en San Cristóbal, la palabra toche tiene varios significados, dependiendo de su acentuación y dependiendo de cómo se le quiera decir. Una de las más utilizadas es la palabra toche como persona boba, persona estúpida, persona que cometió un error. Usted es mucho toche. Colombia y específicamente la ciudad de San José de Cúcuta ha sido epicentro y lugar tanto de acogida como de paso para diferentes venezolanos que por sus problemas internos han cruzado la frontera en busca de oportunidades. Bueno, la palabra toche la he escuchado acá en el norte de Santander, también la he usada en la parte de San Cristóbal y es como en el idioma venezolano es como decir como tonto, ser así quedado, así. Es lo que significa la palabra toche allá. La palabra toche, el significado creo que es estúpido, gafo, alguien caído de la mata, que no es ignorante de lo que está haciendo. Allá en Aguascalientes. Acá definitivamente tenemos mucha tela por cortar y mucho que abordar frente a convergencias lingüísticas. Pero para hablar de migración, efectivamente un antecedente particular y a la vez necesario para entender la permanencia y la convención de las variables que desde las regiones de Colombia también se intersectan en el argot popular. Mire que en ese contexto fronterizo, y como lo mencioné en algún momento, pero ahora aún más marcado, ese intercambio, es precisamente esas transacciones lingüísticas, de ese intercambio lexical que nosotros tenemos con los habitantes de Venezuela y con nosotros mismos, es un encuentro de culturas lingüísticas que permiten que nosotros nos reconozcamos aún más y además que nos entendamos perfectamente en el lenguaje y que los mensajes que queremos emitir lleguen directamente. Por eso una persona de San Cristóbal, una persona de Cúcuta, según la forma en que uno pronuncie el término toche, hace la referencia a algo muy amigable, pero también lo podemos relacionar desde un punto de vista, posiblemente eso es, o hasta insultos muchas veces. Entonces esos intercambios nos han permitido a nosotros también tener toda esta posibilidad de entender cada una de esas terminologías propias de los venezolanos, pero propias también de nosotros. El chamo, porque aquí en Cúcuta ya también nosotros somos chamo, como los de San Cristóbal o Venezuela son toches. La palabra toche es una palabra que representa el ser cucuteños y cucuteñas, pero que además pues ha tomado una cantidad de significados, como el de no sea toche, como no sea bobo, no sea pendejo, como el de vaya coma toche. Entonces también es un alimento, ¿no? Porque la mandan a uno a comer toche cada rato. Bien, con la palabra toche tengo una anécdota y es que yo pensaba que era muy cucuteña y los cucuteños casi siempre pensamos que es de acá y que solo tenemos nosotros la facultad de hablar de la palabra toche y resulta que la palabra toche también es muy utilizada en Venezuela, en San Cristóbal por ejemplo. Es una palabra que nosotros debemos considerarla cultural y así como la arepa que nos estamos peleando con los venezolanos de quién la creó o cuál es mejor, si la venezolana o la colombiana, lo mismo sucede con la palabra toche. La sentimos tan propia que pensamos que nadie podría hablar de ella y resulta que hay muchas poblaciones por fuera incluso de Colombia, en Venezuela, que la consideran también muy propia, muy de ellos.
Entonces esa es la anécdota que tengo con la palabra toche, que pensaba que era muy cucuteña y en realidad no lo era tanto. Es en realidad una palabra que también se utiliza en varias poblaciones de Venezuela y la utiliza muy similar a como nosotros la concebimos. Definitivamente, la ciudad de Cúcuta es un verdadero espacio para poder estudiar variaciones lingüísticas, pues acá se construyen habitantes de otras ciudades del país que algún día llegaron atraídos por ser un buen vividero y un eje comercial muy bueno. Aquí se quedaron.